Vamos a pasar con la doctora en Ciencias Políticas, María Evangelina Sánchez Serrano. La maestra Evangelina es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde el 2002 y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 1996. Las publicaciones en capítulos de libros son La transición política y la disputa por la memoria en México, el caso de la represión en Atoyac, Guerrero, y en coautoría con la maestra también, con Claudia Rangel, los retos de la justicia transicional en México y la reparación integral del daño, una tarea pendiente en Atoyac, en México en los 70s, guerra sucia o terrorismo de Estado. Bien, le vamos a dar la palabra a la maestra Evangelina. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia aquí, al colectivo que hizo posible esto con música y todo para aligerar estos temas difíciles, y a los profesores que vienen desde Guerrero a compartir con nosotros aquí la presentación del libro. Esto es un esfuerzo colectivo, siempre a lo largo de la historia se van gentes queridas. Quisimos hacer este libro en homenaje a dos personajes clave en materia de la desaparición forzada, una de ellas compañera entrañable de Guerrero, Andrea Radilla, hija de Rosendo Radilla, profesora también de la UAGRO, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y bueno, por supuesto a Carlos Montemayor, que también se fueron en periodos muy cercanos, y ambos tuvieron que ver con el caso de Rosendo Radilla, llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que es un trabajo que no se ha valorado lo suficiente para el caso de AFADEM, que aquí está Julio y con Tita y Andrea, que trabajamos por allá, que fue desde el 2002 llevar el caso de algún familiar. La Corte solamente acepta casos individuales y bueno, tuvieron la decisión interna de decidir cuál era el caso que estaba mejor documentado y que tenía un testigo vivo. A Rosendo Radilla lo desaparecen en 1974 en un retén en Atoyac, Guerrero, y su hijo fue el testigo. En ese momento su hijo tiene 11 años y bueno, puede ser el testigo vivo que puede hacer las declaraciones diciendo quién se lo lleva. Se lo llevaron los militares, no ha habido absolutamente ninguna sanción a ninguno de los responsables, pero me parece que después de tanto tiempo llevar la sentencia ante la Corte y que fuese la primera sentencia con el delito de desaparición forzada hacia el Estado mexicano es algo importante que no se ha valorado lo suficiente. El largo trabajo que han tenido las organizaciones de familiares de desaparecidos y concretamente AFADEM, la familia completa, en este caso Andrea Radilla haciendo el perfil biográfico de su padre, recuperando fotografías, los corridos que hacía Rosendo Radilla, y poder todo esto sustentarlo incluso con textos que en este caso apoya a Carlos Montemayor, y poderlo llevar ante la Corte junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos fue muy importante. Y en 2009 que se sentenciara al Estado mexicano, me parece que eso también es central. Lamentablemente lo que vemos es que se nos viene encima 2014 y nuevamente el escozor que causa ante la verdad histórica que nos presenta Murillo Karam, y el no decir que en realidad es desaparición forzada lo que sucedió con los compañeros normalistas, causa escozor. Si bien había sido solamente uno, Rosendo Radilla, en esta sentencia de la Corte en 2009, me parece que, como ya lo señaló la doctora Rangel, es un delito continuo. El profesor Gil Arturo nos dice que también hubo desapariciones forzadas en esos testimonios en Madera desde 1965, claro, cometidos por el Estado de esa época. Y lo que tenemos acá es esto que ya se mencionaba también, la connivencia del crimen organizado con los políticos
y con el Estado mexicano, que hace como más difícil el rastreo y la responsabilidad de los perpetradores. Lo que yo presento aquí es justamente como una recapitulación de lo que hicieron los familiares de desaparecidos, hablando concretamente desde la ONU y algunos autores, en su caso Joanet y luego Charif Ozón, que hablan de estas propuestas, digamos, de reparación, indemnización y rehabilitación, para luego afinar el asunto y hablar de satisfacción y garantías de no repetición. México firma todos los tratados y bueno, en esos tratados firma también esto, pero lamentablemente cuando viene la sentencia de la Corte en 2009 para el caso Rosendo Radilla, pues todas las instituciones estatales, desde los militares, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados, los agarraron en curva. No había la institucionalidad para hacer una reparación integral del daño, que es justamente lo que yo trabajo, ¿no? Viene la sentencia del caso Radilla y, por ejemplo, yo quisiera concentrarme en esta cuestión de el acto público de desagravio a la memoria de Rosendo Radilla, colocando una placa conmemorativa en el centro de Atoyac, ahí a un ladito donde está la figura de Lucio Cabañas, enfrente. Y bueno, esa desagravio a la memoria se hizo sin la asistencia de los familiares. En ese momento lo hizo Calderón, durante el periodo de Calderón. El acto público fue fallido sin la asistencia de ningún familiar en Atoyac. A 2 días que se tuviera el avionazo el representante de la PGR, y luego AFADEM quiso volver a hacer un acto de desagravio ahora ya en el gobierno de Peña Nieto, y también resultó fallido. Vuelven a revictimizar a las familias. Primero nos dicen que va a ser en un lugar y 15 minutos lo cambian, no le dan la palabra a los que tenían que hablar, y me pareció que fue un acto nuevamente de desagravio. Vemos que no hay diferencia entre un gobierno de Calderón o de Peña Nieto, los dos son en el mismo sentido en este acto público de desagravio. En relación con la indemnización, lanzan el cheque, pero les decían que tenían que, para poder cobrarlo, la famosa presunción de muerte. Es decir, acepta que ya se murió tu familiar y luego puedes cobrar el cheque. Y el asunto es de que si lo firmabas, pues ya no podías reclamar que te devolvieran y de una responsabilidad del Estado. O sea, todo esto es lo que yo presento en el capítulo, que es justamente esta satisfacción y garantías de no repetición, que justamente eso es lo que pasó. Se vuelve a repetir una revictimización de la familia completa. No hay atención psicológica ni psiquiátrica en este caso, aunque era la responsabilidad del Estado. Y bueno, lo que ya comentó aquí Julio Mata es que también dentro de las responsabilidades del Estado era presentar los restos de Rosendo Radilla. Lo que se sabe en Atoyac es que no solamente Rosendo, sino a cientos de familiares ahí los enterraron en el campo militar, que ahora es la ciudad de los servicios en Atoyac Guerrero. Saben que están ahí, y bueno, se han hecho 6 intentos de excavación de parte de la PGR y todos han sido fallidos, y todos los hacen, claro, esperando no encontrar en el mismo lugar prácticamente el espacio donde está el campo, la ciudad de los servicios, que fue ex campo militar y cárcel clandestina en los años 70. Es muy grande y solamente se han hecho las excavaciones en un mismo lugar, que no es ni el 10% de la superficie completa. Se han hecho 6 intentos de excavación con una PGR diletante, con compañeros afortunadamente jóvenes forenses de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que han entrado y han hecho como todo este trabajo, y bueno, los resultados han sido infructuosos. Si buscas en el mismo lugar, pues claro, no vas a encontrar nada, ¿no? Y bueno, pues lo que se necesita es como un trabajo integral para hacer la búsqueda, no solamente de Rosendo Radilla, sino de los cientos de desaparecidos que hay en Atoyac. Se tienen registrados alrededor
de más de 500 solo en el municipio de Atoyac, con nombre y apellido, que eso es lo que tiene el registro AFADEM. Lamentablemente solamente pudieron llevar ante la corte el caso de uno, Rosendo Radilla. Se viene esto y hay una tarea impresionante pendiente de desaparecidos en los años 70, y luego se nos va sumando pues las desapariciones que empezaron a repuntar en el sexenio de Calderón, ahora conocidas por el crimen organizado, donde se deslindan las responsabilidades. No fuimos nosotros, y bueno, como ya se mencionaba aquí, el caso que ya vamos a cumplir 2 años de la desaparición de los compañeros normalistas es también darle la vuelta a la responsabilidad estatal, y bueno, en estas búsquedas, ¿no?, en donde los militares además son intocables. Una de las sentencias del caso Radilla se hablaba de que se modificara el código militar, concretamente el artículo 57, para que los militares fueran sancionados por civiles, y ustedes ven como toda esta lentitud con la que ha habido estas modificaciones a los militares. Y en el caso de Ayotzinapa, no se puede visitar ni siquiera las declaraciones de militares, y ahí está el general Cienfuegos diciendo que pues que no se puede hacer ninguna inspección, a pesar de las averiguaciones que han hecho tanto periodistas y gente civil, diciendo que el último lugar en donde estuvieron algunos de los normalistas fue justamente en los campos militares, ¿no? Me parece que hay un trabajo impresionante que hacer de parte de la academia, de la sociedad civil y de todos nosotros por esta crisis en la que estamos, y bueno, ir acompañando a los protagonistas, que son los familiares de derechos humanos y las organizaciones que han tenido un trabajo impresionante en este nivel. Gracias. Agradecemos a Eva sus palabras.